Vamos a recordar todo esto para ver al ciático. Empezamos, vamos a empezar acá, rapidito con lo más superficial de todo esto. En la anatomía de superficie encontramos en la vista anterior un pliegue oblicuo que corresponde al ligamento inguinal, arco crural, ligamento femoral, ligamento de Cupar, inguino crural, diferentes nombres de una estructura que corresponde a la parte más baja de la podonoide del oblicuo mayor, que va de espina a espina, pero sabemos que tiene tres porciones, de espina a cresta, y sobre la cresta otro se llama Gimbernat, otro se llama ligamento de Cooper, ¿sí? Luego tenemos que hay un músculo que cruza oblicuamente la parte anterior del músculo sartorio, ¿sí? Que nos va a encargar de cruzar la pierna elegantemente, y al mismo tiempo vamos a tener abultamientos de sopecari por dentro, y cuádriceps y tensor de la fascia lata por fuera, y tenemos un tendón rotuliano, que no es lo mismo que el tendón del cuádriceps, sino que es la parte distal de este tendón que va desde el vértice de la rótula a la articulación anterior de la tibia. También vemos que la cara interna de la tibia solamente va a recibir inserciones musculares en la parte superior, sarris, ¿se acuerdan? Sartorio, recto interno y semitendinoso, porque el semimembranoso se quedaba en sentido posterior. En la región posterior vemos un pliegue glúteo que demuestra el límite inferior del glúteo mayor. Serían tres glúteos, menor, mediano y mayor. Y que este glúteo mayor era un músculo extensor, ¿verdad? Y que este músculo normalmente tenía en su profundidad glúteo poco, que después vamos a ver. Vemos a bíceps, que es el bíceps femoral, el semimembranoso, que es amplio, y el semitendinoso, que es más compacto, y vemos un espacio romboidal localizado en la parte posterior de la articulación de la rodilla, hueco popliteo, y abajo los gemelos en la zona sural o zona de la pantorrilla, con un tendón, que es el tendón de Aquiles, que recibe en su profundidad al tendón del sóleo y en ocasiones al plantar delgado también, y había un cuádriceps sural y en la ausencia de este un tríceps sural. Pasa a la que sigue. El coxal es un hueso que normalmente es parte de la pelvis. Hablamos de cadera, esa articulación coxofemoral son dos, derecha e izquierda, pero que la pelvis normalmente eran cuatro huesos, cuatro articulaciones, una que es anterior simple del pubis, ¿verdad? Dos posterolaterales sacroiliacas y una posterior inferior que es la sacrocoxilla. Este coxal ilíaco es un hueso, ¿verdad?, que tiene una forma rectangular, que lo hizo, quién sabe cómo la veo rectangular. Muy obligado, que va de la espina hasta acá, hay un borde que va acá, que es el único que está bien, porque aquí de aquí a aquí hay un montón de cosas irregulares, de acá a acá hay una convexidad, o sea, le veo forma de rectangular porque le puso un vértice acá, un vértice acá, un vértice acá y un vértice acá. Este hueso tiene tres colores, tiene tres partes. La más grande es este abanico, que es el ilion, cuya característica principal de la cara externa son las líneas semicirculares glúteas, que no se debe de confundir con la característica principal de todo el coxal, que es la cavidad cotiloidea o acetábulo, que tiene forma de una herradura y que está abierta en sentido inferior hacia el pubis y hacia el isquio en la escotadura isquiopúbica, cerrada por el ligamento transverso del acetábulo, del cual se origina un ligamento que va a la cabeza, la depresionofobia, para el ligamento redondo, y que lleva una arteria, ¿verdad?, que sirve para alimentar la cabeza femoral, que es una arteria nutricia que viene de la rama posterior del músculo nutricum, que era la arteria obturatriz que nos daba una rama posterior acetabular. Y luego vemos esta parte que se encuentra acá abajo, donde están sentados todos ustedes, región isquiática, con una zona rugosa conocida como tuberosis isquiática, con una rama anterior, una rama superior, un cuerpo, una rama superior, una rama inferior, un tubérculo púbico y una espina del pubis, una cresta pectínea hacia el borde posterior de la rama superior, y más adelante vamos a ver una eminencia iliopubiana, una espina ilíaca anterosuperior, una espina ilíaca anterior inferior, posterior superior, posterior inferior, escotadura asiática menor, espina asiática, y una cresta ilíaca que vista por arriba parecía una S itálica con una clavícula, con dos tercios anteriores que iban a ser para ometra, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, y en el tercio posterior, que es la parte superficial, al músculo más grande, que es el latísimo, y en la parte profunda al erector de la columna. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver que entre esta línea y esta línea, aquí a 5 centímetros detrás de esto y a 5 centímetros delante de esto, aparecen los tubérculos ilíaco y glúteo, donde terminan las líneas semicirculares, que delimitan una zona para glúten, para el otro glúteo,
para el origen del otro glúteo, ¿sí? Para la salida del piriforme, para la salida del obturado interno, para el cuadrado plural, y decíamos glúteo, como vamos a ver más adelante. ¿La que sigue? Si vemos la vista medial de este hueso, entonces podríamos ver esta carilla auricular y esta tuberosidad ilíaca. Ustedes tienen que imaginarse el hueso para que no tengan la necesidad de estar pensando en el libro, ir de la espina a la cresta ilíaca, a la otra espina, a la otra espina, a la otra espina, a la escotora asiática, a la espina asiática, a la eminencia pubiana, a la escotora asiática, a la rama superior, tuberosidad isquiática. O sea, tienen que imaginarse eso para que ustedes vayan siguiendo la descripción de cualquier parte de anatomía, ¿sí? Entonces vean ustedes la escotora asiática mayor, la escotora asiática menor, la tuberosidad isquiática, la espina asiática, la membrana obturatriz. Acá hay lleno todo por la membrana obturatriz, excepto en su parte anterior superior donde sale el nervio obturador que nace de L2, L3 y L4, parte anterior, porque la parte posterior es el nervio obtural o femoral. Aquí tenemos la cresta pectínea donde se origina el músculo del mismo nombre, pectíneo. Ahorita acabamos de ver una paciente, ahorita en la mañana, acabamos de ver una paciente que la operaron de la matriz hace 2 años. Y hace 2 años la operaron y resulta que tuvo como complicación al mes que se le salió la vagina, ¿sí? Se llama prolapso de la vagina. Resulta que cuando se quita la matriz, los ligamentos más bajitos, aquellos cardinales por donde pasan los ureteros abajo, son los que sirven de fijación para la vagina. O sea que cuando se corta y se saca la matriz, esta vagina se hace un cierre completo y se amarra a cada ligamento cardinal de McEnroe. Entonces no hicieron la fijación, y al paso del tiempo se salió la vagina como los genitales de una monita, fuera de su cuerpo. ¿Está bien? La operaron, hay una cirugía que se llama colposuspensión de Burch, que es la que hacemos nosotros. ¿Por qué se llama colposuspensión? La vagina está aquí afuera, ¿sí? Entonces nosotros hacemos un tacto y llevamos la vagina hasta aquí, ¿correcto? Le ponemos 2 puntos en el ligamento de Cooper, aquí, y la otra parte de la vagina la llevamos al otro lado, 2 puntos, dejando el espacio en medio porque la paciente no tiene problemas para orinar. La paciente orina bien, solamente que pues, tiene hacia afuera la vagina. Entonces se llama colposuspensión de Burch. Es una cirugía que se hace a través de la vagina con un pequeño cortecito aquí arriba para localizar el ligamento de Cooper. Para eso sirve esta parte del ligamento como un tipo de cirugía de colposuspensión vaginal, ¿sí? Bueno, pasamos a la que sigue. Esta es una articulación coxofemoral, 3 ligamentos, uno por delante, ¿verdad?, que viene siendo el cúbito femoral, uno en la parte superior, que es el ilio femoral en forma de Y, que es el más grande, el más fuerte, y el que está en el sentido posterior pasa a la que sigue, el isquio femoral. ¿La que sigue? Llegamos a la articulación coxofemoral, al ligamento redondo, a la arteria nutricia que viene de la rama posterior de la arteria obturatriz. Y vemos cómo está cortado el ligamento y la arteria en el centro del ligamento redondo para alimentar la cabeza femoral. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y llegamos al fémur. El fémur rápidamente multiplicado por 4, la talla corporal, presenta el epífisis proximal y el distal muy parecidos al húmero, presenta la cabeza, un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, SAI, la dirección superanterior interna, un tubérculo mayor, trocánter mayor, tubérculo menor, trocánter menor, 2 líneas, una delante y otra atrás, intertrocánter anterior y posterior, una fosita digital y un vértice del trocánter donde se inserta el piriforme. 3 bordes, sapo, un borde superior, un borde anterior y un borde posterior que se continúan hacia adelante y hacia atrás para delimitar el cuello. Un cuello quirúrgico rodeado por unas arterias circunflejas de la misma forma como pasa aquí a nivel del húmero, solamente que son femorales, arteria circunfleja externa, arteria circunfleja interna y perforantes de un hemotelio que decía arce perfora así de la femoral profunda, ¿sí? Luego vemos que la diáfisis femoral es convexa en sentido anterior y esta convexidad o tensión sobre el hueso hace que en la parte posterior aparezca una línea importante llamada línea áspera que presenta 2 labios, un interno y otro externo, que hacia arriba se separan y abajo también, ¿sí? Y van a formar las cuartas caras. Pasamos a la que sigue. Esta es la línea áspera, la que se encuentra en la parte posterior, y vemos cómo hacia adentro se va el tubérculo menor, que es el trocánter menor, como línea espiroidea, y la otra se va hacia arriba, hacia el trocánter mayor, se engruesa, sobresale y se llama tercer trocánter o tubérculo de glúteo mayor. Hacia abajo las líneas se separan también, delimitando una zona triangular que formará parte del suelo del hueco popliteo
junto con el músculo popliteo bajo, será lo que está en el fondo de ese espacio romboidal conocido como hueco popliteo. Aquí vemos que la línea interna es discontinua porque aquí pasan los vasos femorales y termina en un pequeño tubérculo del tercer aductor, llamado así porque sea más posterior. Y en la línea externa se dirige hacia la parte externa. Tenemos un cóndilo, un epicóndilo, un cóndilo, un epicóndilo, una zona intercondílea, un tubérculo del tercer aductor, la cuarta cara posterior inferior, y adelante estará la rótula. ¿Para que sigue? Pásame el visual índice. Y te vas a ver. Entonces, cuando hacemos una disección, ¿ya vieron disección del miembro inferior? No. Bueno, cuando se hace una disección, el taller de disección consiste en lo siguiente: 10 minutos de teoría de lo que se va a ver, ¿sí? Primero, el tutor debe de preguntar cuáles son las partes del miembro inferior. ¿Cuáles son las partes del miembro inferior? Muslo, pierna y pie, ¿sí? Proximal, medio y distal. Luego, entonces, vamos a hacer la disección del muslo. ¿Está bien? Y vamos a ver el día de hoy la porción anterinterna del muslo. Entonces se hace un corte siguiendo el ligamento inguinal, un corte a la altura de lo que es los cóndilos interno y externo del fémur, pasando a través de la rótula en cortes horizontales. Se hace una línea, verá, que va a unir a ambos cortes para abrir y disecar la piel como si fuera un libro. Abriendo las hojas del libro veremos una fascia crural, ¿sí? Que es la fascia profunda de esta región. Tendremos que disecar la fascia para poder ver esta imagen que estamos viendo acá. Y vamos a ver un músculo característico del sartorio, y vamos a ver a 1, 2, 3 y un músculo posterior que es el vasto intermedio, que corresponde al cuarto elemento del cuádriceps plural. Un pequeño músculo que está en la parte superior, tensor de la fascia lata, y una pequeña depresión acá que nos forma un triangulito, que es todo esto, el triángulo de Scarpa. Un ligamento femoral, y vemos al psoas ilíaco, al pectíneo, al aductor mediano y al recto interno, y todo esto se convierte en sopeca como suelo del triángulo de Scarpa. Y esto se convierte en sopeca como los únicos dos elementos. Aquí le falla el néter, ver por la lupa. Esto es donde está aquí este músculo pectíneo. Esta no es la cresta pectínea. Ponlo un poquito allá. La cresta pectínea es la que está. Entonces este músculo debía tener su origen aquí arriba para que pase detrás del ligamento, ¿sí? Porque la cresta pectínea es el borde posterior de la rama superior del cuerpo del pubis. Luego vemos directamente, pasa la que sigue, un corte para poder apreciar al vasto intermedio que se encuentra a este nivel. Aquí lo tienen. Vemos entonces que en el vértice del triángulo de Scarpa aparece el conducto de Hunter, Saba ínfema, donde habían dos nervios, el safén y el vasto interno y los vasos femorales. Y luego vemos directamente acá cómo nos empezamos a dirigir de la parte anterior hacia la parte posterior, siguiendo por la cara medial del muslo. Entonces vamos a ver una serie de aductores, pasa la que sigue, que son 3, que se ven clarísimos acá. Entonces se ve este aductor que es el primero, lo dice acá, este chiquitito que es el segundo, y este tercero que tiene unos puentes para permitir el paso de los vasos perforantes que nacen de la femoral profunda, y un tremendo anillo acá abajo que termina en el tubérculo del tercer aductor, donde van a cambiar de nombre de femoral a poplitea o de poplitea a femoral. ¿Está bien? Anillo del tercer aductor. Este es el músculo que se encuentra en la profundidad de la cara posterior del muslo, y encima de él, por posterior a él, mejor dicho, en posición anatómica, va a descender el nervio más voluminoso del cuerpo, conocido como ciático o isquiático, es lo mismo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, pasa la que sigue. Vemos una vista lateral y vemos acá a esto que es un ligamento que viene de la cresta ilíaca hasta la tibia. Se llama ligamento iliotibial, que va de aquí arriba hasta la tibia. Es como un barquillo aponeurótico. En la parte superior presenta su helado, este es el helado, el músculo pequeño que es el tensor de la fascia lata, ¿ok? Y vamos a encontrar que esto se llama cintilla de Messiat también, y esto lo describe un francés como un ligamento que se extiende desde la cresta ilíaca hasta la parte lateral proximal de la tibia. Luego tenemos acá el contorno de la región glútea formada por el glúteo mayor. Luego vemos a los músculos superficiales bíceps de la cara posterior del muslo. Pasamos a la que sigue. Miramos esto en sentido posterior, que ahora vemos plano superficial, plano superficial, plano superficial.
Aquí decimos gluma, aquí decimos bíceps y aquí tenemos sopla hem, en los cuales tenemos al sóleo un poquito profundo entre los dos el frontal delgado y los gastrocnemios o gemelos. Acá tenemos al bíceps femoral, al semimembranoso que es ancho y al semitendinoso que es más compacto, y acá tenemos al glúteo mayor. Pero ¿qué pasa si nosotros cortamos a esto? Vamos a entrar a un segundo plano, en donde vamos a tener glu, POC, el piramidal, el obturador, el cuadrado crural, y vamos a tener al aductor mayor, y vamos a tener aquí al sóleo, y más profundamente aquí al músculo popliteo, y debajo de él, letiflex. ¿Correcto? Pasamos a lo que sigue. Y entonces empezamos a relacionar lo que nos interesa en esta parte del nervioso. Un plexo lumbar, que está prácticamente L1, L2, L3, L4. Esos nervios van a salir a través del espesor del músculo psoas y que salen hacia el borde externo del psoas. Aquí están todos ellos. Donde se encuentra el iliofogástrico, el inguinal, y luego todos los, el femorocutáneo, el nervio crural y el nervio del obturador que va a venir a salir por este lado. Y vemos acá abajo como en un tronco, ¿ven? Tronco lumbosacro, que se quita L4, L5, se une a S1, y eso es la conexión del plexo lumbar con el plexo sacro, que es el inicio de la formación del nervio más voluminoso, que es el ciático. ¿Está bien? Pasamos a lo que sigue. Tronco lumbosacro. Es un tronco común, L4, L5, S1. Acciones nada más del psoas ilíaco y de los aductores, la que sigue. Y aquí entonces vemos el plexo lumbar y también vemos el plexo sacro. ¿Sí? Fíjense muy bien cómo nace de aquí. Dice ilio hipogástrico, correcto. Acá ilio inguinal, correcto. Son las dos ramas que nos van a dar L1. Y luego de aquí vamos a ver una ramita que se une a otra ramita para que salga otro nervio que se llama femorocutáneo. ¿Está bien? Y vamos a ver otro que sale aquí, que da la vueltecita, lateral cutáneo, génito femoral, aquí está, L2 y L3. Viene este nervio que tiene dos ramitas. Una ramita que va a descender acá en el compartimento externo de la vaina lumbar femoral, que no se debe de confundir con el nervio crural, que es voluminoso y más grande de este plexo, con la rama crural del génito crural. ¿Está bien? Y la otra ramita que está aquí, la otra, va a llegar hasta los genitales, entonces no hay pierde. Rama génito crural, una rama crural que viene acá y una rama genital que va a venir hasta acá. Se ve el ligamento inguinal, se ve la cresta pectínea, que es esto. Y hasta la parte de atrás se ve este nervio que va viniendo hasta que sale acá, nervio del obturador. Y se ve al voluminoso nervio ciático que viene en esta porción. ¿Sí? Y se ve prácticamente lo que es la parte donde está lo anterior en verde, correcto, por eso está verde y amarillo. Lo anterior de L2, L3 y L4, van siguiendo ustedes. L2, L4, L2, 3 y 4, miren este nervio obturador, y lo mismo viene para ese nervio voluminoso, que es el nervio crural o femoral, en donde el obturador, cuando sale acá, al primer músculo que va a encontrar, obturador externo, y va a ver acá al gracilis y va a ver acá a los aductores, y rado, recto interno, aductores, ¿verdad? Y obturador externo es lo que va a inervar el nervio obturador. Todos los demás que no están incluidos en este mnemotécnico van a ser inervados por este, donde se encuentra el psoas ilíaco, el pectíneo, el sartorio, el cuádriceps con sus 4 elementos, y hasta el músculo subcrural, todos inervados por este nervio crural o femoral. El tensor es por el nervio glúteo superior. ¿La que sigue? Y aquí vemos el plexo como tal, ¿verdad? Con todas sus ramas, que L1 nos brinda 2 ramas, la da una rama L1 a L2 para formar el génito femoral, y que L2 con L3 para formar el fémur cutáneo, L2, L3 y L4 en la parte anterior obturador, y luego 2, 3 y 4 en la parte posterior crural. ¿La que sigue? Y allá otra demostración de cómo son los nervios, ¿verdad? Lo mismo, la que sigue al obturador y al crural. Y aquí aparece esto, es donde se encuentra normalmente la formación L4, L5, es el tronco, ¿verdad? Que se va a unir a S1 para formar el tronco lumbosacro, que van a participar normalmente en la formación de este nervio, que es el ciático. Después, como ven, hay un montón de nervios chiquititos allá,
que si nervio para el obturador interno, que si nervio para el cuadrado crural, que si nervio para el piriforme, pero el piramidal, o sea, son nervios para cada músculo, pero este va a ser un recorrido impresionante como vamos a ver ahorita. ¿A ver, sigue? Aquí podemos ver el diafragma pélvico. ¿Cómo estaba formado, Andrés, el diafragma pélvico? El coxisio y el elevador del ano. Ok, el elevador del ano que forma el 95% y un músculo posterior triangular pequeño, coxigio o isocoxigio. Y entonces, Efraín, ¿cómo está dividido el elevador del ano? Tenía fibras, iban de pubisalilio ¿Cuáles son, Rafael? En primera instancia por iliocoxigio y cubocoxigio, y luego el cubocoxigio regalaba fibras para el ano, cubo rectal, para la vagina, cubo vaginal, en el caso de la próstata, el elevador de la próstata, y para la uretra, cubo retral. Muy bien, entonces todo esto son componentes del principal músculo que viene por acá, de una forma oblicua que viene de la parte de la pelvis verdadera hacia abajo en la línea media y que va a formar el límite interno de la fosa rectal. ¿Están de acuerdo? Porque el límite externo, ¿qué lo forma? El obturador interno. Y la característica principal de la pared lateral, ¿cuál será? Estamos en la fosa rectal. No dejen de ver la pared externa. Hay algo importante que está en la pared externa. El conducto de Alco, conducto pudendo siguiendo la superficie interna del obturador interno. Ok, se ve aquí la uretra, cómo está pasando la próstata, se ve aquí cómo se encuentra el recto, se encuentra un fondito de saco a este nivel y todo el diafragma muscular que soporta las vísceras pélvicas. ¿La que sigue? Y lo que decíamos, hacemos una disección. Hacemos una disección y encontramos el ligamento inguinal y encontramos acá la fascia crural y vemos cómo se van metiendo diferentes tabiques para delimitar a cada elemento muscular. Vemos acá al nervio crural que no es el que va a estar en el compartimento externo porque él no está en la vaina de los vasos femorales. Recordamos que hay tres compartimentos. El interno, ¿qué tiene, Héctor? El ganglio de Cloque. El medio, ¿qué tiene? La vena femoral. El externo con la rama crural del génito crural o génito femoral. Y por fuera aparece el nervio crural y por eso dicen que el nervio de la escarpa tiene dos compartimentos neurovascular. El compartimento neurológico representado solamente por un nervio crural y el compartimento vascular por los vasos femorales, arteria por fuera, vena por dentro. ¿Sí? Ok, pasamos a la que sigue. Anterior. Entonces vemos aquí en la disección cómo aparece esta parte que está acá que corresponde al nervio crural. A nosotros nos dieron la oportunidad cuando estábamos en el Mayap de disecar un muslo completo y está allá en los anales de allá. La disección donde se ve el nervio, si tienen amigos del Mayap, díganle que le tomen fotos a esto. Está disecado así, con todas las ramitas que van llegando directamente a los diferentes elementos musculares, de cómo este voluminoso nervio crural no se parece en nada a la rama crural, el crural que a veces ni siquiera se encuentra, pues entonces legalito, no que no exista, no lo encontramos. Este conducto de Hunter, que aquí se ven dos nervios, un nervio que viene para el vaso interno y otro nervio que sigue a la sapena y se llama sapena interna. ¿A qué siguen? Sigue la disección, nos vamos a un plano más profundo, encontramos a los dos nervios otra vez y vemos entonces cómo viene un nervio aquí que va a inervar al obturador externo, que va a inervar al gracilis, que va a inervar a los aductores y este es el obturador y se llama rado, los tres elementos que va a inervar, recto interno o gracilis, ¿sí? Aductores, que son los tres, y el obturador externo. Entonces resulta que el aductor mayor tiene una doble inervación. La parte más anterior es por el obturador, pero la parte más posterior, que la parte extensora, es por el ciático. ¿La que sigue? Este es el voluminoso nervio ciático. ¿Sí? Veamos entonces en su descripción cómo sale por debajo del piriforme, saliendo por el agujero ciático mayor. ¿Sí? Pipí, y pepa o cuá eran todos los elementos que describimos en algún momento de las cosas que pasan por el agujero ciático mayor. Sale por encima del clímino superior, pasa por detrás del obturador,
detrás del gemio, detrás del cuadrado crural, abandona la región glútea, se mete a la región del muslo, queda entre este plano BCC que está abierto acá, sobre el aductor mayor, y cuando llega en el vértice superior del hueco popliteo, se divide en dos ramas, una que se va hacia el peroné, nervio peroneo común, una que se va hacia el tibia, nervio tibial. El que se va hacia afuera se llama ciático popliteo externo, el que se va hacia adentro ciático popliteo interno, que finalmente se conocen como peroneo común o tibial posterior. Este peroneo común va a rodear el cuello del peroné y va a dar dos ramas. Entonces va a dar la tibial anterior o peroneo profundo y el músculo cutáneo o peroneo superficial, ¿sí? Y en cambio el otro va a seguir entre soplagien y fletiflex, inervando a todos, hasta llegar a la planta del pie y dividirse en plantiex, plantar interna y plantar externa, ¿sí? Muy bien, seguimos. Un acercamiento de esa región nos lleva a esta parte donde se ve al nervio glúteo superior, en donde no tenemos duda de qué es lo que inerva. Su de superior, medio, menor, lata. Su memela, o sea, los dos glúteos y el tensor de la fascia lata inervados por el nervio glúteo superior. De todas las estructuras que salen por el hueso ciático mayor, nada más dos van a salir por encima del piriforme. El nervio glúteo superior acompañado con su arteria respectiva. Todos los demás, del nemoteico, pipí, crucifeco, cuá, van a salir por abajo. ¿Está bien? Luego vemos acá cómo tienen cortado, aparte del obturador, una parte del paquete. Vean cómo viene la inervación para cada elemento de ellos, ¿correcto? Y luego vean cómo sigue esto en dirección a la región del músculo. Y vean cómo el obturador interno, el nervio pudente interno, es uno de los nervios que sale, rodea, como vimos ayer, y se mete para estar en la cara interna del músculo obturador, dirigiéndose hacia el dorso del pene o hacia el dorso del clítoris con su rama final dorsal del pene o dorsal del clítoris, dando a lo largo de su trayecto aperido. ¿Está bien? Anal, perineal superficial y perineal profundo, y dorsal del pene o dorsal del clítoris. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Sí? Bien, el visor índice. Todo esto es vascular. ¿La que sigue? Y te vas a ir directamente hasta aquí. Cuando llegamos a la región sural o región de la pantorrilla, entonces vemos cómo está el nervio ciático, avena, arteria, vena y nervio afuera. ¿Está bien? Arteria, vena, es la forma como está el paquete a nivel del hueco popliteo. Vemos una arteria que corresponde a la arteria poplitea, que en algún momento dijimos que se llamaba Asusu artisumi. O sea, arterias surales superficiales, otras surales, articulares superior, medio, inferior, tibial anterior, tibial posterior. Son las ramas que vamos a ver que son 7 ramas de esta arteria. Vemos a los gastrocnemios o gemelos y vemos que ellos vienen a un tendón propio, que es el tendón de Aquiles, que cuya profundidad se recibe al sóleo y se va a insertar en la parte media posterior del calcáneo. ¿A qué sigue? Hacemos un corte de esto para poder apreciar el plano profundo y vamos a encontrar al plantar delgado. Aquí está, emocionante el plantar delgado. ¿Sí? Siempre las disecciones se gritan, encontrar el plantar delgado, como si fuera la gran cosa. El plantar delgado, X, pero es impresionante buscarlo, o sea, palparlo, sentirlo como una cuerda, ¿sí? Y ver aquí cómo están los gastrocnemios, el plantar y el sóleo. Quitamos esto, para que sigue. Y vemos a fletiflex, aquí está, y vemos cómo sigue el nervio tibial posterior que llega hasta acá abajo para dividirse en plantar interno y plantar externo, la que sigue. Y entonces vemos que la pierna tiene un compartimento anterior, un compartimento lateral y dos posteriores, superficial y profundo, ¿sí? Y donde vemos aquí está TXXP, tibial, extensor, peroneo anterior, PP a un lado, fletiflex en la profundidad y soplagien en la superficie. Entonces aquí estamos viendo que si quitamos a este plano, aquí normalmente de este tibial anterior, quítalo. Bueno, pues un poquito. Este es el músculo cutáneo y esta idea de cómo está rodeando el cuello del peroné, en donde el nervio rodea y donde cuando hay una fractura y te ponen un yeso, la bota puede comprimir normalmente a esto y te da una parálisis del ciático popliteo externo, ¿sí?
Entonces es muy importante cuando se pone una bota de yeso, ver que no quede muy compacta a nivel del cuello del peroneo, porque hoy los tejidos están normales, pero mañana por el traumatismo se dematizan y lo que estaba aparentemente holgado, si lo ponemos muy justo, se puede comprimir. ¿Para qué sigue? Y aquí tenemos una vista lateral. Tenemos a los peroneos laterales corto y largo, y entre ellos al peroneo superficial o fibular superficial, y donde vamos a encontrar en la parte posterior lo que es el tibial posterior y en la parte anterior el peroneo profundo o tibial anterior. Y abajo vean los tendones. Vean acá este tendón que corresponde al extensor del dedo gordo, al extensor común de los dedos, al peroneo anterior, y el que está más adentro, tibial anterior. ¿La que sigue? Y aquí es donde vemos los compartimentos, en donde existe una membrana interósea, un tabique intermuscular anterior pía, un tabique intermuscular posterior tipo y un ATP, aponeuriosis tibial profunda, ¿sí? En donde vamos a encontrar a TXXP, donde vamos a encontrar a Pepe, el T-Flex y SOPLA M. Pasa que sigue y aparece la tortuguita, ¿sí? Entonces aquí aparece Fletiflex y vemos un nervio que es el tibial posterior. Aquí aparece otro paquetito que no puede pasar el peroneo anterior porque está muy abajo, por eso no aparece. Aparece TXXP, TXX, porque el peroneo anterior es mucho más bajo. Encontramos esos dos músculos que están acá, que es el peroneo lateral corto y largo, y entre ellos este nervio que está acá, peroneo superficial, y vemos a este que se encuentra acá, el plantar delgado de los gemelos, SOPLA M. Y vemos a la safena corta menor, y vemos a la safena suprema, magna, premium, o como se llama la gasolina. ¿Sí? Que no hay. Visual index. Y la que sigue. Ok, entonces vamos a empezar nada más por esta. Recordamos que en el pie tiene un hueso menos que en la mano, porque acá existen 7 huesos en el tarso y en la mano 8 en el carpo. ¿Está bien? Y recordamos que existe un conjunto de huesecillos, que es el tarso, el metatarso y las falanges, ¿sí? Y vamos a encontrar que cada uno de ellos tiene 6 caras, superior, inferior, laterales, anterior y posterior, y cada una de sus características especiales, pero lo más sobresaliente es esto que está acá, que se llama seno del tarso. Esta partecita que está acá arriba se llama la tróclea, ¿verdad? Que tiene 2 carillas, una externa de forma triangular y una interna en forma de coma. Que en la parte de atrás, la apófisis posterior tiene 2 tubérculos, ¿se acuerdan? Y que el externo se llama postrígono, y que medio un canal para el flexor largo propio del dedo gordo. De que en la cara externa de este calcáneo está la tróclea peronea, que separa los tendones peroneos laterales corto y largo. De que en la cara externa del pupoides existe un surco para peroneo lateral largo, que es el soporte principal del largo transverso. De que si vemos así el pie como está, vemos un punto de apoyo acá y otro punto en la cabeza del metatarso, y hablamos de ale y ATP, ¿sí? Arco longitudinal externo, dome, calcáneo, pupoides, 2 metatarsianos, pero si hablamos del interno es CAE, calcáneo, astagal, escafoides, las cuneas, calcáneo, astagal, escafoides, cuneas, y los 3 primeros metatarsianos, ¿verdad? Pasa a la que sigue. Si vamos a la cara interna, aparecerá a nivel de lo que es el calcáneo, ¿qué cosa? Sustentaculum tali, aquí está, el tubérculo del escafoides a este nivel, y vamos a encontrar como en una imagen en forma de coma, ¿verdad? Que es la parte interna, cae cunetre, calcáneo, astagal, escafoides, cuneas y 3 primeros metatarsianos para formar el arco longitudinal interno. Pasa el visual index. Y finalmente encontramos estos planos en donde el pie presenta 4 planos. Quitamos la piel del tejido cerebral subcutáneo y la fascia profunda, la disecamos, y aparece esa aponeurosis muy parecida a la aponeurosis palmar, solamente que acá es plantar. Y cuando llegamos a cortar esto, vamos a encontrar 4 planos: AFAP, quadralum flex flex, adduct flex flex, y ¿cuál era el otro? Interóseos. Entonces vamos a cortar esto. La que sigue. Y vemos un músculo que está por dentro, ¿verdad? Vemos otro músculo que se encuentra acá y otro músculo que está aquí relacionado con el dedo gordo, con el dedo pequeño. Entonces dice abductor, flexor, abductor.
tanto el dedo gordo como el dedo pequeño. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cortamos aquí? Vamos a encontrar un músculo parecido a este cuadradito. Aquí está. Ese cuadrado carnoso de Silvius o el accesorio del flexor tibial de los dedos, que es lo mismo. Y vemos cómo está quadralum, son los lumbricales, y flex. Si se fijan, son los dos flexores que estaban en el flex de la cara posterior de la pierna, ¿sí? Que llegan hasta acá abajo, porque el tibial posterior se queda más arriba, no llega a la planta del pie. ¿La que sigue? Luego quitamos un 7 aquí. Este es el aductor, ¿verdad? Y junto con flex y flex, para ver en el cuarto plano los interocios. ¿Alguna pregunta? Un resumen del ciático. El ciático es un nervio el más voluminoso, se va a formar por un tronco lumbosacro L4, L5, S1 y la raíz ventral de S2, S3 y S4. Este nervio sale por el agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme. Pasa por encima del gémino en sentido posterior, también al obturador, al otro gémino, al cuadrado obturador, abandona la región glútea, se mete a la región del muslo, en forma superficial a la duma y en forma profunda a bíceps, inervando a todo este paquete bíceps junto con el aductor mayor. Hacemos énfasis que el aductor mayor tiene doble inervación por parte del obturador adelante y por parte del ciático atrás. La parte aductora es por el obturador, la parte extensora es por el ciático. Este nervio llega al vértice del hueco popliteo, se divide en dos ramas, en tibial y en peronea. La tibial, obvio, que es la que va adentro, hacia la tibia, peroneo se va hacia afuera. Se llama peroneo común porque va a rodear el cuello y se va a dividir en dos ramas, una que baja en el compartimento lateral BP, que es el músculo, el nervio fibular superficial o peroneal superficial, y el otro en el compartimento anterior que se llama tibial anterior o peroneo profundo, inervando a TXXP, ¿sí? Por su parte, el otro desciende entre flex y soplagen, que era flexor, tibial y flexor, y el sóleo plantado de gallos gemelos, inervando a todos ellos hasta llegar a la región posterior interna del pie y alcanzar la planta y dividirse en plantar interno y plantar externo, para plantar interno todos los que van al primer dedo y plantar externo todos los que van del segundo dedo para afuera, ¿sí? Bueno, pasa la que sigue. Al divisor index. Y un resumen de los nervios, la que sigue. En el resumen de los nervios podemos ver que de AMA, AME, GEFE o CRU, que son todas las ramas que da el plexo lumbar, las dos más representativas para el muslo es OCRU, ¿sí? En donde el obturador va a ir a rado y donde ese nervio, que es el nervio que viene acá crural, va a inervar todo lo que no inerve rado, ¿sí? Pasa a que sigue. Y entonces vemos que por su parte, cuando viene el nervio obturador, sale por el obturador y va a inervar al obturador, a los tres aductores, aquí son los aductores, junto con el recto interno o gracilis. ¿Qué significa gracilis? Delgado. Ok, la que sigue. La que sigue. Y luego vemos al ciático. Fascículo de cola más delgado de los tres. Fascículo de cola gracilis, así es. Este es el nervio ciático. Va descendiendo, normal, sigue entre bíceps y atoma, llega, se divide acá y luego se divide acá y luego llegamos hasta acá para plantar interno y plantar externo, y se va por fuera, fibular superficial y adelante fibular profundo. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Acá tenemos el tibial posterior que está en los dos compartimentos.